En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo 4, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos ahora en el tercer apartado, donde el catecismo dedica 20 números al tema que tiene como título la vida consagrada. El día de hoy vamos a profundizar en los números 928 al 930 con el tema los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica. Nos hemos dado cuenta, queridos amigos, en estas catequesis durante esta semana, cómo Dios ha adornado a la Iglesia Católica de muchas formas, de muchas variedades de carismas, que especialmente en la vida consagrada se multiplican más y más con unos matices muy, pero muy propios, todos inspirados por el Espíritu Santo, que es capaz de hacer descubrir la riqueza inconsumable de Dios. Es como un arco iris que descompone su luz en diferentes colores, pero es la misma luz. Algo así pasa en la Iglesia Católica con todos los distintos carismas que nos regala la vida consagrada. Hemos estudiado prácticamente algunos apartados de la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, titulada Vita Consecrata, que la escribió el Santo Padre en 1996. Y nos basamos en ese texto que decía, damos gracias a Dios por las órdenes e institutos religiosos dedicados a la contemplación o a las obras de apostolado, las sociedades de vida apostólica, institutos seculares, por otros grupos de consagrados, pero también por todos aquellos que en el secreto de su corazón se entregan a Dios con especial consagración. Fijémonos qué partecita esta tan interesante y tan importante para nosotros. Damos gracias, dice el Papa, por todos aquellos que en el secreto de su corazón se entregan a Dios con especial consagración. Juan Pablo II era consciente, cuando escribió esta exhortación apostólica, que la Iglesia misma tiene un gran problema, una gran dificultad de reconocer todos los matices de esa riqueza de la vida consagrada, porque es que no le alcanza el tiempo para verlos, para descubrirlos, para analizarlos. Incluso le lleva a decir al Papa, aquellos que en el secreto de su corazón, ya te imaginarás entonces cuántos son. Una vez más tendríamos que decir que es el Espíritu Santo el que va por delante, que el Espíritu Santo nos asombra con su trabajo, con su inspiración, con su acompañamiento a los católicos, tan grande y tan fuerte que va mucho más rápido de la capacidad que tiene la misma Iglesia para analizar, para regular, para normativizar esas inspiraciones, ¿no? También, queridos amigos, podríamos decir que se conjuga perfectamente el reconocimiento por parte de la Iglesia de esos dones y de esos carismas inspirados por el Espíritu Santo, al mismo tiempo que Él sigue inspirando más y más formas de consagración.
Incluso el Papa Juan Pablo II, en la misma exhortación apostólica en el número 12, le va a poner como título a ese número Nuevas formas de vida consagrada. Y va a dedicar ese número. La perenne juventud de la Iglesia continúa manifestando hoy, en los últimos decenios, especialmente después del Concilio Vaticano II, porque han surgido nuevas formas de vida consagrada. En muchos casos se trata de institutos semejantes a los ya existentes, pero nacidos de nuevos impulsos espirituales y apostólicos. Es decir, que la Iglesia está en una constante renovación. Constante, que no para el Espíritu Santo de renovar y no está poniendo nuevos carismas en contra de otros ya existentes, no, para nada. Incluso dice, son semejantes a los ya existentes, pero son nuevos impulsos. Estas son las preciosas renovaciones que tiene el catolicismo. Esto no es una reforma, porque para que, como Lutero, la reforma protestante, ¿no? Es que para que haya una reforma tiene que haber una deforma. Y la Iglesia no estaba deformada. El que la vino a deformar fue Lutero. La Iglesia posiblemente tenía algún tipo de error por las circunstancias particulares históricas, pero no estaba deformada como para que vengan a decirle que este hombre vino a reformar, ¿no? No vino a reformar nada, vino a desordenarlo todo más bien. El Espíritu Santo se encarga de que con estos nuevos carismas se pueda ir renovando de una manera ordenada aquello que ya ha existido. Por eso, la vitalidad de estas nuevas inspiraciones de carismas del Espíritu Santo, la Iglesia las toma y las discierne con su autoridad. A ella la que le corresponde analizar, hacer los exámenes necesarios para aprobar que eso que se está proponiendo es auténtico, es inspirado realmente por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que también se evite esa excesiva multiplicación de carismas y de instituciones que sean prácticamente lo mismo. De hecho, esa es la misión de la Iglesia. Regular. En otros casos, se trata de experiencias muy originales. Algunas son muy parecidas a las existentes y otras son prácticamente nuevas, originales, que están buscando una identidad propia y que esos carismas nuevecitos, que no hay idea de cómo existían otros antes, también están esperando que la Iglesia los tome, los estudie, los analice y pueda llegar a reconocerlos oficialmente por la sede apostólica. Estas nuevas formas de vida consagrada, queridos amigos, que añaden a las ya existentes muchas cosas, manifiestan el atractivo constante que la entrega total al Señor ha suscitado. Que es que hoy día le dicen a uno que la iglesia se está acabando, que los sacerdotes se están extinguiendo, que la religión, y eso no es verdad. Es más, al contrario, cada vez hay más y más formas, a lo mejor distintas, sí, pero cada vez hay más y más formas muy atractivas para los hombres y las mujeres de hoy de consagrarse al Señor. El Espíritu Santo en la novedad no se contradice. Y prueba de esto, queridos amigos, es el hecho de todas estas nuevas formas de vida consagrada que no han suplantado a las que estaban antes, sino que nos han regalado
una nueva multiforme variedad de consagraciones que lo único que hacen es colaborar en seguir conservando la unidad en la iglesia. Esto es muy bonito, porque aunque sean nuevas, ellas nos están invitando también a seguir a Jesucristo en la búsqueda de la caridad perfecta, en la virginidad, en la pobreza y en la obediencia. Esta llamada, ¿no?, tal y como se encuentra en todas estas formas de vida consagrada, esta llamada, aunque sea nueva, en el fondo es la misma de siempre. Seguir a Jesucristo virgen, pobre y obediente. Y el mismo Papa, Juan Pablo II, hablaba de que la Iglesia se ve sorprendida por esta multitud de carismas que van surgiendo. Algunas personas hablan de la Iglesia desde fuera, ¿no? Incluso muchos demasiado fuerte, y la ven como una institución meramente jerárquica, donde no hay ninguna iniciativa y donde todo sale solamente del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, pero nadie más tiene participación. Y eso es mentira. ¿Cómo quitamos esta mentira? Viendo las nuevas formas de consagración que existen hoy día, estos nuevos carismas, donde la mayoría de estos nuevos carismas son carismas paraseglares. Nos confunden muchas veces los enemigos de la iglesia, acusándonos de que somos como una especie de ejército donde el Espíritu Santo hable solamente por boca de la jerarquía. Y eso no es verdad. Esa visión y esa crítica es sin lugar a dudas de quien no tiene la más mínima idea de qué es la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia están surgiendo continuamente un montón de preciosas nuevas realidades, de personas que se sienten inspiradas por el Espíritu Santo para desarrollar nuevos carismas, de nuevos llamados, de nuevas vocaciones, de nuevas personas que se sienten involucradas, que se sienten llamadas a hacer algo. A la jerarquía de la iglesia, lo que le corresponde como quehacer es el discernir, es el tutelar estas inspiraciones, que estas inspiraciones estén conforme al buen espíritu cristiano. De resto, el Espíritu Santo es el que se encarga de inspirar. También puede existir, queridos amigos, el peligro de excesiva fragmentación, es decir, en tantos carismas tan similares uno del otro, puede haber excesiva fragmentación y la iglesia tiene la responsabilidad de ir regulando esto, para que no sea prácticamente el mismo carisma. Es misión de ella comunicar, examinar, para que se conserve el buen espíritu y evitemos al máximo la fragmentación. Dicho esto, el Catecismo nos propone el número 928 que dice: un instituto secular es un instituto de vida consagrada en la cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Y el número 929 dice: por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea de la evangelización de la iglesia, en el mundo y desde el mundo mismo, donde su presencia obra a la manera de un fermento
Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante vínculos sagrados, asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. Dos números preciosos. Fijémonos cómo nos hace una distinción muy importante cuando se habla de institutos seculares y de modo de vida secular. A veces hablamos de secularización como uno de los peligros que la Iglesia tiene. En este caso, se refiere a la tentación de desligarnos del origen sagrado de la vocación que todos tenemos. Se secularizó, se mundanizó, ¿no? Secularización es tomar las formas del mundo, olvidándonos de lo específico de Jesucristo, ser un mundano, entendido desde el demonio, ¿cierto? Incluso cuando un sacerdote ha abandonado la vida sacerdotal, se le dice que se ha secularizado. Pero hay que distinguir, queridos amigos, y es parte de la catequesis de hoy, entre secularización y vida secular o secularidad. Son dos cosas completamente distintas. Secularización tiene un sentido negativo, mientras que secularidad o vida secular tiene un sentido positivo, ¿no? ¿De qué se trata? Con la palabra secularidad, se trata de vivir en el mundo todo aquello que ha sido creado por Dios. Todo eso tiene que ser consagrado a Dios. Una cosa es el mundo en el sentido mundano, ese es el sentido negativo, y otra cosa es el mundo como algo positivo que estamos todos nosotros llamados a cristianizar. Por eso, cuando decimos secularización, es sentido negativo. Cuando decimos secularidad, es sentido positivo, un mundo llamado a ser cristianizado. Dicho esto, queridos amigos, podemos decir que los institutos seculares o de vida secular nos están indicando que estamos llamados a vivir en este mundo ordenándolo a la gloria de Dios. Cuando alguien le dice que pertenece a un instituto secular, no es que se mundanizó, no. Eso sería lo negativo. Lo positivo es que trabajo en este mundo para ordenarlo a la gloria de Dios. No es lo mismo que mundanizarse, ¿ok? Una de las diferencias entre la vida de los religiosos, de estas formas distintas de vida consagrada, de las sociedades de vida apostólica, de los institutos seculares, es que los religiosos se apartan del mundo. Lo hemos visto en las catequesis pasadas. Los ermitaños se meten en una cueva, los estilitas se ponían en una columna, otros se iban al desierto, las religiosas se meten en el convento, los monjes, algunos en el claustro. Bueno, esa es la vida religiosa, separarse del mundo, apartarse del mundo, algunos en un sentido más radical, otros en un sentido menos radical, viven en comunidad, comparten todo, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos explicado. Aquí, en los institutos seculares, en las sociedades de vida apostólica, esta gente no se aparta del mundo. No se van a un convento. Se quedan en el mundo.
Es una comunidad orante en medio del mundo. Mientras unos están haciendo y desarrollando su vocación apartados del mundo, estos otros, también consagrados a Dios, están metidos en el mundo. Viven en medio del mundo. Esto es muy interesante, queridos amigos. Nosotros distinguimos, por ejemplo, muchas veces a los religiosos, a las religiosas, por su hábito religioso, que es un signo de consagración. Cuando vemos una monjita franciscana con su hábito café, pues es un símbolo, es un signo para el mundo. O con su hábito azul, otras, o cuando vamos a un convento y entramos en la partecita donde se puede entrar en el claustro y vemos los hábitos, o cuando vemos los religiosos franciscanos como nuestro arzobispo, por ejemplo. Ese hábito es un signo para el mundo de consagración. El hecho de que los religiosos vistan con un hábito, incluso los sacerdotes con su vestido clerical, en cierto sentido los distingue como separándolos, apartándolos del mundo, pero no para que sean diferentes, sino para que sean testimonio también desde su vestimenta, también desde su hábito, de que son sagrados, de que son de Dios, de que se han desposado con Dios. Mientras que en los institutos de vida secular, en las sociedades de vida apostólica, estos no usan hábitos. Están inmersos en el mundo, están consagrados a Dios en pobreza, en castidad y obediencia, pero no tienen este hábito que en el lugar donde están y se encuentren pueda generar cierta separación del mundo. Por eso habla la iglesia de evangelizar el mundo dentro como fermento. Prácticamente, en muchas ocasiones, ni siquiera las personas alrededor saben que él o ella es un consagrado a Dios en pobreza, en castidad y obediencia. No lo saben, pero en su comportamiento se admiran. Lo propio de esta forma de vida consagrada, tan nueva y tan propia de la Iglesia Católica, es profesar los consejos evangélicos de pobreza, de castidad y de obediencia, que algunos lo hacen con la palabra voto, ellos lo hacen con la palabra compromiso o promesa. Los religiosos es un voto, el voto de pobreza, castidad y obediencia. En las sociedades, en los institutos de vida seglar, se le llaman compromisos o promesas, pero viviendo en medio del mundo. Ellos no se van a convento. Algunos de ellos, en esta variedad tan grande, puede que vivan todos ellos en la misma casa. Es un grupo de consagrados a Dios, no sé, todos hombres o todos mujeres. Son 10 que pertenecen a tal instituto de vida consagrada y todos ellos trabajan en las universidades en tal ciudad. Bueno, pues todos viven en la misma casa, pero no se visten de religiosos y todos tienen sus compromisos o sus promesas de pobreza, de castidad y de obediencia. Hacen su trabajo, viven según la imitación de Jesucristo, inmersos en el mundo. Viven en medio del mundo realizando los trabajos normales, pasando desapercibidos con esa labor de fermento, desde los valores cristianos. Realizan su profesión, son médicos, arquitectos, ingenieros y todos son consagrados y desde su profesión realizan su evangelización. Es una vida muy hermosa que podríamos compararla, si se acuerdan ustedes de la película de Troya.
¿Se acuerdan del caballo de Troya? Después de 10 años de guerra, se les ocurre a los griegos regalarle a los troyanos un caballo enorme. Y los troyanos pues ven este caballo como un signo, abren la puerta y meten dentro de Troya, dentro de la ciudad, el caballo que por dentro está repleto de soldados griegos, ¿no? Así es. Cuando el mundo cree que están acabando con la iglesia porque ya no se ven tantos curas y tantas monjas y tantos religiosos por ahí en la calle vestidos de curas, de monjas, no se han dado cuenta que hemos impregnado los trabajos, que hemos impregnado las sociedades, las empresas de un montón de consagrados laicos que comen con ellos, viven con ellos, juegan con ellos, trabajan con ellos, pero que están consagrados a Dios en pobreza, castidad y obediencia. Es la iglesia metida ahí con ellos como fermento. Esto es impresionante y cada vez son más. Lo que pasa es que como no se ven, algunos piensan que no existen y piensan que han destruido la iglesia y que la iglesia se está acabando. Pero eso es una mentira tremenda, porque estamos metidos por todas partes. Esto es muy interesante, queridos amigos, para que lo tengan presente, porque muchos de nosotros, aunque no seamos consagrados, en promesa, en compromiso de pobreza, castidad y obediencia, muchos vivimos así. En el designio de la Santísima Trinidad, por la encarnación de Jesucristo, se introdujo en medio de nosotros. En el fondo, este modo de vida secular está imitando el misterio de la encarnación, donde el Verbo se encarna, asemejándose con todo a nosotros, pero con la capacidad de fermentarnos de salvación. Jesucristo es el mejor ejemplo de lo que este tipo de vocaciones consagradas, seglares, en la vida secular, Jesús hizo, Jesús mostró la divinidad hecha carne en la humanidad y fermentó la carne humana, viviendo en el mundo sin ser del mundo, y desde dentro nos transformó. Quizás este es el origen, quizás este es el hecho teológico de esta forma de vida secular. Jesús no se metió al convento, al monasterio. Jesús no se metió a vivir en la cueva. Esto puede ser un elemento muy interesante para todos nosotros comprender esta cantidad, como decía al inicio, este arco iris lleno de luces y de carismas que es la iglesia en esta vida consagrada, en estas expresiones de la vida consagrada. Algunas personas podrían decir que lo propio de estos consagrados en medio del mundo sería como perder la vida. Pero ¿qué hace esta persona toda su vida sin casarse? Y resulta que no conocen que es un consagrado laico y que no se va a casar, que su vida es una consagración, pero no es cura, pero no es monja, pero es un consagrado laico, y toda su vida es trabajar por el reino, y toda su vida es ser fermento en el mundo, y toda su vida es vivir sus promesas evangélicas de pobreza, de castidad y obediencia, y toda su vida es el trabajo en reproducir en sí misma la imagen de Jesús. De eso está lleno el mundo y se está llenando cada vez más. Y a lo mejor nosotros, aunque no tengamos esas promesas todavía de una manera directa, a lo mejor nosotros somos esa partecita que hablaba el Papa Juan Pablo II,
muchos que no conocemos en lo oculto, estamos también consagrados al Señor en lo mismo. Damos un pasito más, ¿no? El Papa Juan Pablo II también en la exhortación apostólica dice que ellos merecen especial mención. Además, las sociedades de vida apostólica o de vida común, masculinas o femeninas, necesitan y merecen especial mención, porque ellas buscan en su estilo propio un específico fin apostólico misionero. Se habla también entonces de una vida común, de que posiblemente puedan, como les mencionaba hace un momento, vivir algunos juntos. En muchas de ellas con vínculos sagrados reconocidos oficialmente por la Iglesia, donde se asumen estos consejos evangélicos, estas promesas de una manera pública, pero que no se cierra la Iglesia solamente a ellos. ¿Sí? Se deben siempre salvaguardar y promover todo este tipo de carismas inspirados por el Espíritu Santo. El Papa también nos dice que es como un estar en el mundo sin ser del mundo. Ese vivir en el mundo sin mundanizarse. Eso es el mejor símbolo de ser secular sin caer en la secularización. Y si alguno me entendió la diferencia, ahí está la perfecta aplicación. Vivir en el mundo sin mundanizarme. Este tipo de formas de vida son especialmente propicias para que se les encomiende algún tipo de tarea muy específica. Y el Papa en el punto 78 de esa exhortación apostólica Vita Consacrata dice: la misión adyentes ofrece especiales y extraordinarias oportunidades a las mujeres y a los hombres consagrados, a los miembros de institutos seculares, en una acción apostólica particularmente incisiva en el mundo. Con su presencia en los diversos ámbitos de la vida laical, pueden desarrollar una preciosa labor de evangelización de los ambientes, de las estructuras y de las mismas leyes que regulan la convivencia. Ellos pueden testimoniar los valores evangélicos estando al lado de personas que aún no conocen a Jesús, contribuyendo de este modo específico a la misión de la evangelización. Y le da una tremenda importancia el Papa a todos estos que revisten las universidades, a los que trabajan en las facultades católicas, eclesiásticas, en el campo de la educación, en el campo de la evangelización. Estos tienen una tremenda responsabilidad, porque son los que nos invitan siempre al diálogo, a estar activamente buscando ese diálogo entre la iglesia, entre la fe y la cultura, que no se desmerite la aportación que el cristianismo, que el catolicismo ha hecho en el mundo. Los miembros de estos institutos que están metidos ahí, además de que están bien preparados para hacer su misión, deben saber específicamente cuáles son los objetivos que tienen para desarrollar en sus diversos lugares y en sus diversos campos. Y el Papa Juan Pablo II pone un especial énfasis en la educación. Y ahí es donde entramos también todos los que de alguna manera contribuimos en la educación. Y ahí entran ustedes, los catequistas. En todo lugar donde estemos, sea que pertenezcamos o no a un instituto o a una sociedad de vida apostólica, todos tenemos la labor de la enseñanza. Algunos serán en niveles universitarios altísimos,
Otros en las escuelas católicas, en los colegios católicos, pero también en nuestras parroquias, en las catequesis. ¿Eh? Se trata de evangelizar con fidelidad al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Que nosotros como seglares sepamos que nuestra evangelización no es propia, que es de la Iglesia. Se trata de entender que estamos metidos en el campo de la educación para evangelizar en esa primera línea, para que se haga presente Cristo al mundo, para impregnar todo, para impregnar las escuelas, las universidades, incluso las mismas parroquias. Pero eso lo hacemos desde el tablero, eso lo hacemos desde el escritorio, eso lo hacemos desde un salón de clase. Por eso es tan importante nunca parar en nuestra formación. Por eso es que es tan importante nunca decir yo ya lo sé todo, porque en cada segundo puedo aprender una cosa nueva para poder hacer mejor mi tarea evangelizadora. Se trata, queridos amigos, de impregnar todo el saber humano de los valores cristianos. Se trata, queridos amigos, de impregnar todo el actuar humano de los valores cristianos. Y esto es tarea de todos nosotros, también de los que somos consagrados en silencio, los que estamos detrás. ¿Por qué? Porque los hijos de las tinieblas son demasiado fuertes, porque los hijos de las tinieblas son demasiado astutos. De hecho, el mundo moderno se ha apoderado de los gobiernos. Marxismo, comunismo, socialismo y cuanta ideología usted quiera se han organizado, se han ordenado para ocupar los puestos que antes ocupaban los cristianos. Y ahora están dirigiendo y ahora están rediseñando el mundo. Hoy día la ideología de género, con todas sus propuestas, están ocupando los puestos de liderazgo de nuestro país, de nuestros países, de nuestras sociedades. Cada vez más altos puestos, más altos funcionarios tienen cualquier tipo de ideología anticristiana, donde nunca se ha reconocido que ha sido el cristianismo el que ha aportado a la humanidad por siglos, y vienen y en un par de años borran todo, intentando construir un mundo nuevo lleno de ideologías contrarias y bastante oscuras, algunas de ellas. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados por nuestra pereza? No puede ser. Sean los consagrados, o sea, los que no somos consagrados o consagrados a Dios, en el silencio. Nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Sed sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Esta vida consagrada nos enseña eso, que metidos en el mundo con la astucia del Espíritu Santo, le tenemos que hacer la guerra al demonio, que parece en cierta manera que nos va venciendo, pero no es así, no es así. Por tanto, queridos amigos, tenemos tremenda misión. Lo propio de estas vocaciones de vida consagrada en el mundo es el hacer descubrir a este mundo poco a poco tan alejado de Dios la presencia oculta de su Creador. Ser fermento del mundo para revelar y descubrir esa presencia oculta de Dios.